Tú me dirás cuando arrancamos a abrir. Perdón. Permiso. ¿Estamos listos? Falta alguien proponer. Grabadora, cámaras. Periodistas y uno de los abogados que lleva adelante el proceso ante la Corte Suprema de Justicia, queremos hacer algunas declaraciones puntuales sobre todo este contexto que se ha generado a partir del llamado a indagatoria del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe y del representante a la Cámara Álvaro Hernán Prado. Voy a resumir en 5 puntos iniciales algunas declaraciones que queremos hacer y algunos anuncios, haciendo una acotación importante de entrada. Ni mi defensa judicial, ni yo mismo, ni mi entorno político queremos llevar este proceso a lo que quiere llevarlo el expresidente Uribe, y es a una especie de show mediático en el que se va reemplazando el escenario judicial por lo que se quiere hacer o manipular con la opinión pública. Nosotros simplemente nos vamos a limitar a responder algunas de las mentiras más descaradas y evidentes que fueron ayer hechas por el expresidente Uribe y por su entorno político, y simplemente anunciar acciones que vamos a tomar en los próximos días y que venimos estudiando cuidadosamente con los abogados. El primer punto al que quiero hacer referencia es el siguiente. Es mentira que el expresidente Álvaro Uribe respete y acate las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Es mentira que no quiera eludir la competencia y la acción de los magistrados de la Corte Suprema, por la sencilla razón de que mientras se hacen declaraciones de respeto, de acatamiento, paralelamente se está desarrollando una tenebrosa campaña sucia en contra de los magistrados Barceló y de los magistrados que hacen parte de la Sala Segunda de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Esa campaña ha tenido numerosos episodios durante estos últimos 6 meses, después del auto inhibitorio que dictó el magistrado Barceló. Yo me voy a referir solamente a uno de esos episodios, el más reciente, y es un supuesto informe de contrainteligencia que fue filtrado por un portal que se llama El Expediente, por el comunicador o supuesto comunicador, el señor Rugeles, y también a través del noticiero La Hora de la Verdad del señor Fernando Londoño Hoyos, acreditando un supuesto informe de contrainteligencia en el que ni más ni menos se estaría afirmando que el presidente de la República, el señor vicepresidente de la República, el magistrado Barceló, otro magistrado y yo habríamos estado reunidos para ni más ni menos que entregarle un soborno proveniente de las FARC a los magistrados de la Corte por $5 millones. Esa es una calumnia infame, es una calumnia que a todas luces no se sostiene, y quiero hacer referencia a que en las últimas horas, en diálogo sostenido con el ministro de Defensa, él nos ha ratificado que ha dicho públicamente que no existe ningún informe de inteligencia ni ningún informe de contrainteligencia que pueda sustentar semejante disparate. Así que ante una calumnia tan grave, que hace parte, como lo digo, de una campaña orquestada desde el uribismo contra la Corte Suprema, vamos a emprender con mis abogados acciones penales lo más pronto posible. E inicialmente, por supuesto, que en la mira de estas acciones va a estar el señor Rugeles,
quien tiene ya varios asuntos pendientes en la Fiscalía por otra clase de situaciones, pero también contra el señor Fernando Londoño, y vamos a estudiar cuál es el papel que ha tenido el expresidente Uribe, quien retrinó en su cuenta de Twitter esta falsa información. Nosotros nos preocupa mucho que, recordando lo que ocurrió hace una década, cuando en el proceso judicial de la Corte estaba el primo del expresidente Álvaro Uribe, el que era entonces el presidente del Senado, el señor Mario Uribe, se vuelva a repetir la historia de una campaña en la cual se desprestigia, se descalifica, se agrede a los magistrados a mansalva, y eso termina en hechos tan graves como los que ocurrieron cuando ustedes, si lo recuerdan bien, la Corte Suprema fue objeto de toda clase de interceptaciones, seguimientos, chuzadas, como se le llamó en ese momento a ese episodio tan grave, y que fueron objeto también de acciones internacionales en la que, por ejemplo, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos debió proteger a los magistrados de la Corte, y cuyas consecuencias fueron, por ejemplo, que el magistrado Iván Velázquez terminara teniendo que salir del país, y magistrados como el magistrado Valencia Copete fueran objeto de graves persecuciones por el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe. Así que la pregunta que le hacemos desde aquí al expresidente es si va a volver a repetir esta persecución infame contra los magistrados de la Corte. Y hay que recordar, y esto lo hemos dicho claramente, que frente a la tesis de que la Corte lo está persiguiendo a él, habría que decirle que fue él el que recurrió a la Corte Suprema de Justicia para instaurar la acción en mi contra, y que entonces le parecía bien la Corte y le parecían bien los magistrados, pero cuando los magistrados comenzaron a hacer una investigación rigurosa que demostró en últimas que el que presuntamente está detrás de esta manipulación de testigos es el señor expresidente, entonces comienza una campaña sucia e infame contra los magistrados de la Corte y especialmente contra el magistrado Barceló. Nosotros rechazamos, con mi defensa y con mi entorno político, ese procedimiento que desdice de cualquier respeto del Estado de Derecho y del respeto a la Constitución y a las instituciones. Y aprovecho para hacerle un llamado muy respetuoso al nuevo presidente de la República, el doctor Iván Duque, que está por posesionarse en los próximos días. Nuestro llamado es a que el nuevo presidente de la República haga realidad esa afirmación que estaba en su comunicado cuando se conoció el llamado a indagatoria, de que va a respetar la Constitución y sus instituciones. Y la primera muestra de respeto por las instituciones es que no se permita que frente a los magistrados de la Corte Suprema se emprendan campañas tan sucias, tan denigrantes como las que hemos estado presenciando en los últimos días desde el uribismo y desde su jefe político. Nosotros no creemos en que haya detrás del anuncio de la renuncia del expresidente Álvaro Uribe ningún propósito noble. No creemos en esas afirmaciones que ha hecho de que se siente impedido éticamente. Lo que vemos es una voluntad clara y directa de eludir la competencia de la Corte Suprema de Justicia. Un segundo asunto sobre el cual queremos hacer precisiones, y el doctor Reinaldo Villalba a continuación va a hacer sobre esto una exposición muy puntual, es sobre las mentiras que se han vertido desde que se hizo el llamado a indagatoria sobre el acervo probatorio que hay en contra del expresidente y del representante Álvaro Hernán Prado. Nosotros queremos decir que se debe dejar de jugar con la opinión pública, diciéndole que las pruebas que tiene la Corte en sus manos son las que ya se han comenzado a conocer y se han comenzado a debatir. La Corte Suprema, en el comunicado que expidió y en el auto en el cual llama indagatoria al expresidente Álvaro Uribe, habla de un acervo probatorio que ha sido recopilado con rigor y del cual hacen parte, al menos hasta donde ha trascendido, 200 horas de grabación sobre interceptaciones que se han hecho con relación a los principales actores de este proceso. Así que no se nos venga ahora a pintar un cuadro en el cual una carta parecida del señor Enrique Pardo Hash, unos supuestos WhatsApp que tiene en su poder el representante Álvaro Hernán Prado,
van a exonerar de responsabilidad a estos señores ante la Corte Suprema. No, no hay tal cosa. Sobre esos documentos hay que decir, entre otras cosas, sobre la carta de Pardo Hash y sobre esos WhatsApp que mostró ayer el representante Prada, que fueron hechos después, posteriormente a que el testigo Monsalve, por iniciativa propia, decidió hacer grabaciones en los cuales quedara en evidencia que eran ellos, los enviados de Uribe y su colega en el Congreso, el señor Prada, los que estaban buscando a toda costa junto a sus abogados que el señor Monsalve se retractara de sus declaraciones que ha venido sosteniendo, hay que recordarlo, durante al menos los últimos 6 años, a pesar de atentados criminales en su contra. Así que no hay tal cosa de que esos documentos espurios que se están mostrando ante la opinión pública exoneren, liberen de cualquier responsabilidad al expresidente Álvaro Uribe. La responsabilidad penal de él, la contradicción de la prueba, tendrá que hacerlo en escenario judicial y tendrá que hacerlo ante la Corte Suprema de Justicia si es que no tiene éxito su intento por eludir la competencia de la Corte. Así que nosotros llamamos a que se deje de jugar con mentiras impúdicas, con mentiras que son descaradas, que se deje jugar con ese tipo de argucias con la opinión pública. Nosotros sabemos muy bien que el acervo probatorio que hay, tanto en la investigación que se practicó y que dio lugar al auto inhibitorio de febrero, como la que se ha practicado en estos últimos meses, son pruebas de toda rigurosidad y de la mayor contundencia que deberán ser, repito, controvertidas en el escenario judicial. Tercer punto al que hago referencia rápidamente, contra el señor Juan Guillermo Monsalve, contra su esposa Deyanira Gómez. En los últimos días y en los últimos meses se ha desatado una campaña de amenazas, hostigamientos, que han llevado a que la señora Deyanira Gómez haya tenido que salir del país. Y menciono esto porque la Corte Suprema, en el auto de febrero, ordenó que hubiera medidas especiales de protección sobre varios testigos. Uno de ellos, hay que recordarlo hoy, ha sido asesinado, el señor Areiza, quien fue objeto de un atentado mortal en las calles del municipio de Bello, en Antioquia. Bueno, contra el señor Monsalve en los últimos tiempos se han estado haciendo numerosas presiones, no solamente del lado de los abogados del expresidente Uribe y de un entorno que se maneja para eso, sino también en la propia cárcel, lo que motivó el traslado de un patio a una casa fiscal del señor Monsalve. Contra la señora Deyanira Gómez, su esposa, ha habido seguimientos denunciados ante la Unidad Nacional de Protección y el día 17 de abril hubo un intento de ataque contra el vehículo en el cual se movilizaba la señora Deyanira Gómez. En el mes de mayo, ella fue expulsada de su empleo, se le obligó a renunciar a Comeva Médica por presiones que ella sostiene vinieron de personalidades políticas que llamaron a esta institución para que prescindiera de los servicios de la señora Deyanira Gómez. El hecho es que hoy ella y sus hijos han tenido que salir del país por estos hechos de presión. Y quiero de una vez señalar con mucha claridad que en mi caso personal, en el caso de mi familia y en el caso de mis colaboradores más cercanos de mi unidad de trabajo legislativo, venimos siendo objeto de toda clase de amenazas, de toda clase de hostigamientos y de toda clase de campañas de desprestigio en contra nuestra. Yo quiero ser muy claro en esta rueda de prensa en que nada de eso nos va a hacer desistir ni nos va a intimidar en relación a lo que estamos haciendo actualmente. Por último, señalo como quinto asunto las acciones más inmediatas que vamos a emprender, que no son las únicas, pero sí son algunas de las más relevantes. Como lo decía, vamos a entablar una denuncia penal en los próximos días contra quienes están urdiendo esta campaña de desprestigio contra los magistrados de la Corte Suprema y en contra nuestra. En segundo lugar, vamos a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nos parece muy importante que el expresidente Uribe haya mencionado ayer en su
rueda de prensa que va a recurrir a la Comisión Interamericana. Y digo que me parece muy importante porque la Comisión Interamericana fue un organismo especialmente atento a la persecución que se hizo contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia hace una década, y conoció, por ejemplo, el caso del magistrado Iván Velázquez de una manera bastante seria y rigurosa. Así que, por supuesto, en la memoria de la Comisión Interamericana está la persecución que hizo el gobierno de Uribe contra los magistrados de la Corte, y esperamos que ahora, cuando el expresidente Uribe va a recurrir a esa instancia, por supuesto le recuerde cómo fueron los hechos hace una década y cómo se están repitiendo. Nosotros vamos a recurrir a la Comisión Interamericana para pedir garantías de independencia y de protección para los magistrados de la Corte Suprema, y también para pedir medidas de protección para nosotros mismos. E igualmente vamos a pedir que el relator especial de las Naciones Unidas para la independencia de los jueces y los abogados practique una visita en Colombia para constatar todos estos hechos de persecución contra la Corte Suprema que están intentando entorpecer esta investigación y el desarrollo del proceso judicial en contra del senador Uribe y del representante Prada. Bueno, yo dejo estos comentarios aquí. Le pido a continuación al doctor Reinaldo Villalba que pueda hacer comentarios jurídicos sobre estos asuntos. Bueno, en primer lugar agradecerles la presencia. En primer lugar agradecerles su presencia. En segundo lugar, recordar que esta actuación de la que venimos hablando es la que se ha producido a partir del 16 de febrero de este año. Es decir, a partir de la decisión de la Sala Penal, que determinó que no había encontrado mérito alguno para iniciar una investigación formal contra el senador Iván Cepeda Castro. En esa misma decisión del 16 de febrero, ustedes recordarán, la Sala Penal determinó la compulsa de copias para que en cambio fuera investigado el senador Álvaro Uribe Vélez por manipulación de testigos. Y es que esa decisión no ha sido temeraria, sino el resultado de su rigurosa investigación, alimentada por una investigación que en algún momento fue reservada, relacionada con las interceptaciones telefónicas. Está claro en ese proceso, primero, que Iván Cepeda Castro fue víctima de un montaje en donde participaron un número plural de personas del círculo más cercano del senador Álvaro Uribe Vélez. La otra situación que creo que hay que tener presente es que al analizar cualquier escenario penal es preciso mirar antecedentes. Y este proceso es un antecedente importante. Incluso no se puede desligar del proceso que nació precisamente el denunciante del senador Cepeda, es decir, el senador Uribe. Lo otro que jurídicamente tiene relevancia es la necesidad
de respaldar a la Corte Suprema de Justicia en su labor investigativa. Es la Corte Suprema de Justicia el juez natural. Y es allí donde el senador Álvaro Uribe tiene que rendir explicaciones. Es el escenario donde tiene que rendir cuentas. Fíjense ustedes que en el primer proceso, el que terminó el 16 de febrero para Iván Cepeda como procesado y que tuvo la calidad de denunciado, jamás el senador, por estar denunciado, refirió alguna frase en contra de la Corte. ¿Por qué? Por el respeto que merecen estos tribunales. Ha sido una práctica sistemática, como ya lo dijo el senador Cepeda, la de la persecución de las Cortes por parte del senador Uribe. Lo hizo en su calidad de presidente, utilizó su Departamento Administrativo de Seguridad DAS para ello. Este organismo, se sabe públicamente, incluso penetró grabadoras a las mismas salas de la Corte para conocer de los debates que se generaban al interior de ella, en un escenario de procesamiento de parapolíticos, en un escenario donde se estaba también conociendo el proceso contra su primo Mario Iván y otras investigaciones. Un escenario donde también atacó los tribunales internacionales, contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que ahora quiere acudir, y por supuesto tiene el derecho de hacerlo. Pero la Corte Interamericana obviamente tiene todos estos antecedentes y toda esta información que tendrá que ser tenida en cuenta en cualquier nuevo escenario de debate en estas materias. Yo terminaría diciendo que ha habido una manipulación en los últimos meses tendiente a desacreditar las pruebas recopiladas, reunidas por la Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, en el caso de Pardo Hasher, haciendo una carta posterior a las videograbaciones que están en manos de la Corte y que han sido puestas públicamente en conocimiento, videos que son contundentes, demuestran claramente el enorme afán, presionando al testigo Monsalve para que se retractara. El señor Prada muestra en los medios unos WhatsApp para decir que a él lo buscaron. Lo que no resulta cierto, porque la misma frase que él anuncia podría ser la necesidad de reivindicarse del testigo como emisario, como efectivamente lo era. Resulta curioso que sea después del 24 de julio, en el momento en que se produce el auto de la Corte Suprema de Justicia, que ordena la apertura de la investigación y que al mismo tiempo llama a indagatoria a los señores Álvaro Hernán Prada y Álvaro Uribe Vélez, que sea el día siguiente, 25 de julio, cuando aparecen unos mensajes por WhatsApp donde alias Caliche se autoincrimina o, digamos, dice que el señor Prada no le buscó, sino que fue al revés. Porque justo al día siguiente de la toma de decisión de la Corte Suprema de Justicia. Y otra cosa que hay que tener muy presente es que todas esas actividades que se realizaron para presionar al testigo Monsalve justo se produjeron con mayor intensidad en el momento en que se tenía que presentar el recurso de reposición contra la decisión
que determinaba que no había razones para investigar a Iván Cepeda y sí para compulsar copias contra Álvaro Uribe. Ese 23 de septiembre, viernes, se vencían los plazos. Alias Caliche tenía conocimiento de eso. Dice el periodista Daniel Coronel en una de sus columnas que cuando lo indagó sobre el por qué conocía la fecha no supo dar explicaciones, y que al hacerle otra pregunta le dijo una vulgaridad que no quiero repetir en esta rueda de prensa, que terminó con la frase: y es que usted no tiene familia, es decir, una amenaza de muerte. Yo creo que toda esta situación ya a nivel jurídico la tenemos que debatir en el escenario natural, que es la Corte Suprema de Justicia. Y creo que no se necesita ser penalista ni abogado para entender que lo que se está tramando es una campaña contra la Corte Suprema de Justicia para asegurar impunidades. La contundencia de los registros que han mostrado los medios de comunicación, sin contar el acervo probatorio que reposa en la Corte Suprema de Justicia y que no ha sido conocido si nos atenemos al propio comunicado de la Corte, son verdaderamente contundentes, como ya se ha mostrado con los que hemos conocido públicamente. De esta manera, yo dejaría mi intervención. Hice 21 solicitudes, muchas de las oportunidades en las cuales solicité poder verlo, no pude llegar a la cárcel por asuntos de mi trabajo legislativo, y lo visité 9 veces. Bueno, 9 veces también es una cifra importante, pero todas y cada una de esas visitas estaban relacionadas con la situación de altísimo riesgo del señor Monsalve. Y una segunda mentira que dijo ayer, sin que se le, digamos, frunciera el ceño o se le viera en el rostro la desvergüenza de la mentira al expresidente Uribe. Dijo que yo le habría entregado dineros al señor Monsalve y a su familia. Eso es una mentira. Está claramente también establecido en la misma decisión judicial de la Corte. Quien entregó dineros al señor Monsalve padre, al señor Óscar Monsalve, fue el íntimo amigo y socio del expresidente Álvaro Uribe, el señor Juan Guillermo Villegas Uribe, quien le ofrece en una grabación que está en ese auto inhibitorio debidamente registrada una suma de dinero al señor Óscar Monsalve. Así que mentiras como esas cree el expresidente que repitiéndolas hasta la saciedad junto a sus colaboradores se van a ir convirtiendo en verdades por efecto de la repetición. Bueno, no es así. Aquí también estamos para decir cuál es la verdad. ¿Alguien más? El tema de los chats que ayer muchos portales ya lo replicaron, que los que leyó Prada, según entiendo al abogado, surgen ya después, digamos que serían también montajes o pueden ser conversaciones realmente verdaderas. ¿Quieres comentar? Bueno, en primer lugar, si ustedes repasan las conversaciones entre Monsalve y Caliche, lo que se denota es una unidad de voluntad, lo que se denota es una unidad de voluntades entre Prada y Caliche, en el sentido de querer obtener la retractación de Monsalve, pero no solamente de obtenerla, sino de obtenerla ya, ante la premura de entregar un recurso ante la Corte Suprema de Justicia. Tales comunicaciones han sido reconocidas. Es verdad que Álvaro Uribe se habló con Prada, es verdad entonces que Prada habló con Caliche y por supuesto Caliche con Monsalve. Los WhatsApp no revelan que haya sido el señor Monsalve el que buscara a Prada o a alguien con el objeto de retractarse.
entre otras cosas porque los mismos videos son contundentes en mostrar que el señor Monsalve no ha tenido la intención de cambiar sus declaraciones, empezando por la convicción que tendría o que tiene de la veracidad. Y repito, es bien curioso que los WhatsApp que presenta el señor Prada sean posteriores especialmente al 24 de julio, que fue la fecha, repito, en la que la Corte Suprema de Justicia aperturó la investigación y llamó a indagatoria a los congresistas Prada y Uribe Vélez. Hay otros también anteriores, pero que en todo caso también ya se había producido el conocimiento público de las grabaciones entre Prada y Monsalve. Es decir, que incluso antes del 24 de julio ya se tenía conocimiento por parte de estas personas de que las grabaciones existían y por tanto tendría que entenderse claramente que hace parte de una estrategia para desmontar lo que efectivamente había ocurrido en relación a las presiones al señor Monsalve por parte del congresista Prada. ¿Se refiere a su posible renuncia? Pues que a todas luces o cometió un error y decidió en caliente una renuncia eventual al Congreso, o esto todo hace parte de una especie de show mediático en el cual, como ha ocurrido en otras oportunidades, se tienden cortinas de humo para reducir el impacto que tiene sobre la opinión pública decisiones tan trascendentales como la que ha tomado la Corte. Porque la ley quinta que rige la conducta de los congresistas es muy clara en señalar que en asuntos en los cuales haya algún tipo de beneficio particular o de interés particular nos debemos declarar impedidos los congresistas. Quisiera saber cómo valoran el recurso, la recusación que interpuso la defensa del senador Uribe, qué implicaciones tiene en el caso, usted que ha suspendido, pero ¿por qué? ¿Y eso es una actuación ajustada a la ley? Bueno, voy a contestar su pregunta de acuerdo a lo que afirmó el abogado Granados en la rueda de prensa, porque tengo que hacer claridad que no conozco el texto. Advirtió el abogado Granados que las razones de la recusación son una, falta de competencia de la sala. A eso
De primera mano lo que yo tendría que decir es que la falta de competencia no es causal de recusación. No figura entre las causales de recusación. Lo segundo, que no habría garantías para su defensa y que eso mostraría las filtraciones que se han producido. Y lo tercero, parcialidad por parte de los magistrados. Obviamente, quienes tienen que pronunciar sobre esta recusación es la propia Corte Suprema de Justicia. Desde mi opinión, no se produce ninguna de las causales que la ley contempla para que ese recurso de recusación pueda tener alguna posibilidad de éxito. Lo cierto sí es que el efecto inmediato de la recusación es una parálisis en relación a esa recusación para luego reanudar normalmente el discurrir procesal. Esa sería la situación en relación a la recusación. Una última pregunta, senador. Primero a su colega que Sí, todavía no ha ¿De preguntado. cuánto tiempo sería la suspensión de ese proceso, hablando en términos de tiempo? La normatividad penal no tiene un tiempo determinado, pero siempre se entiende que las decisiones judiciales se deben resolver a la mayor brevedad posible. Pronta y cumplida justicia. Y entre otras cosas, la Corte ha señalado los días 3 y 4 de septiembre para recibir la indagatoria de Álvaro Uribe Vélez y de Álvaro Hernán Prada. Lo ideal sería entonces que para esa fecha estuviera resuelta de manera definitiva esa recusación para que el proceso no sufra mayores demoras. No, dos cosas jurídicas también con el proceso. Ustedes habían anunciado después de la decisión de la Corte hacerse o solicitar ser parte civil, ¿ya dieron respuesta o ya lo hicieron? Y segundo, si ya tienen fecha también para la ampliación de la declaratoria ante la Corte. Bueno, sobre la primera pregunta, nosotros efectivamente hemos estado estudiando esa posibilidad y todavía no tenemos una decisión en firme, pero estamos precisamente analizando todas y cada una de las circunstancias que tienen que ver con el proceso para tener una decisión lo más fundamentada y argumentada posible. Con relación al segundo aspecto, lo que va a ocurrir en los próximos días es que la Corte va a llamar, además de a indagatoria a los señores Uribe y Prada, también a una serie de declaraciones y de personas que pueden ser o bien testigos o aportar a la investigación que está haciendo la Corte, y en esa lista, hasta donde entiendo, figuro, y voy por supuesto inmediatamente la Corte ordene ese testimonio a comparecer ante la Corte y hacer todas y cada una de las declaraciones que con mis abogados consideremos son pertinentes al caso. Senador Iván Cepeda, para aclarar un poco sobre este tema de la denuncia penal que va a cerrar contra quienes están haciendo esa infamia, como usted lo llama,
directamente contra quiénes va a hacer esa denuncia, y para aclarar, va a ser ante la Fiscalía esa nueva denuncia que va a estar instaurar. Nosotros estamos estudiando todavía algunos detalles de esa denuncia. Tenemos ya algunas decisiones y tenemos un primer borrador del texto de esa denuncia. Inicialmente sería contra quienes publicitaron de manera bastante amplia esa falsa información. Los señores, si no estoy mal, se llama Gustavo Rugeles, es uno, el señor Fernando Londoño Hoyos, pero también estamos analizando qué papel jugó, sobre esto todavía no tenemos una posición claramente tomada, el propio expresidente Álvaro Uribe, quien en su cuenta de Twitter retrinó esta información. Así que estamos analizando todo el espectro de responsabilidades y la profundidad de responsabilidades. Lo primero que hemos logrado ya establecer, repito, por una información de primera mano, es que el ministro de Defensa dice que no existe ese informe, que una vez se ha verificado no hay tal cosa. O sea que estamos ante un típico montaje, y no cualquier montaje, es decir, soltarle a la opinión pública la novedad de que el presidente de la República, el vicepresidente de la República, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, un senador de la República, habríamos estado reunidos para entregarle 5 millones de dólares provenientes de la guerrilla o exguerrilla de las FARC a los magistrados. Sin lugar a dudas es una información supremamente grave y, repito, es una calumnia grave. Y esperamos que sobre eso se pronuncie la justicia muy pronto y sancione debidamente, castigue debidamente a quienes han producido semejante información. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes.